Me llamo Cecilia Martínez López. Tengo 78 años y hoy, por fin, quiero contar mi historia. No porque crea que sea especial, sino porque he guardado estas palabras por demasiado tiempo. A veces, el alma se cansa de cargar recuerdos que nadie quiso escuchar. Nací en 1947, en un pueblo polvoriento del estado de Michoacán, donde el sol parecía fundirse con las paredes de adobe. Y las mujeres aprendían desde niñas a callar y obedecer. Era la menor de 5 hermanos, y la única hija. Mi madre me enseñó a rezar antes de saber leer. Mi padre, a temer más al juicio de los hombres que al de Dios. La infancia fue una mezcla de cal y espinas. A los 12 años ya sabía manejar el molino de maíz, lavar la ropa de toda la casa y llevar cuentas en la tiendita de mi papá. No había espacio para juegos ni sueños, solo rutina y silencio. Cada domingo, mi abuelo nos llevaba a misa en su carreta, con la misma cara de piedra con la que reprendía cualquier atisbo de rebeldía. Yo, sin embargo, tenía un rincón secreto en el corazón. Me gustaba escribir poemas en pedazos de papel que escondía entre los ladrillos huecos del corral. Eran mis únicas palabras libres. Tenía 15 años cuando conocí a Juan. Él trabajaba en un taller mecánico al otro lado de la plaza. Tenía las manos manchadas de grasa y una sonrisa que me hacía temblar las rodillas. Lo nuestro fue rápido, clandestino, como todo lo que está prohibido. Me escapaba por las tardes para verlo entre los cactus del viejo canal. Me hablaba de irnos lejos, de tener una casita en Guadalajara. Me prometía cosas que yo no sabía que tenía derecho a desear. Una tarde, entre susurros y caricias, perdí la inocencia y gané un secreto que cambiaría mi vida para siempre. No tardé en saber que algo no estaba bien. Mi cuerpo comenzó a cambiar y la vergüenza me quemaba desde dentro. Guardé el secreto, todo lo que pude, hasta que mi madre notó mi vientre abultado. Lo demás fue una tormenta. Recuerdo los gritos, la bofetada que me dio mi padre, el llanto mudo de mi madre y los ojos duros de mi abuelo, como si ya no me viera como persona, sino como una deshonra. Me llamaron puta, me maldijeron. Mi padre dijo que prefería verme muerta, antes que cargar con una vergüenza así. Y entonces me echaron. Lucinda, mi amiga de la escuela, me escondió en su casa unos días. Su madre, doña Carmen, me dejó dormir en un catre en la cocina, pero dejaba claro cada noche que no podía quedarme mucho. Mi corazón latía con un miedo constante. Temía por mí, por la criatura que crecía dentro de mí, por no tener a dónde ir. Fue Lucinda quien me habló de Arasatuba, una ciudad más grande donde una pariente suya vivía y trabajaba. No era México, pero era mi única salida. Vendí mi única cadena de oro y con ese dinero compré un billete. El viaje fue largo y silencioso. Y no lloré, porque ya no tenía lágrimas. Arasatuba me recibió con lluvia. Llegué empapada, sola y sin saber una palabra más allá del español. En la estación me esperaba una mujer morena, de ojos sabios, que me miró con más compasión que juicio. Era doña Eulalia. Me ofreció un techo, comida y algo que yo ya había olvidado: dignidad. En su casa fui empleada doméstica, pero nunca me trató como menos. Allí, en un cuarto estrecho con olor a madera vieja, nació mi hijo, Miguel. Lo tuve sola, con las manos temblorosas y el corazón al borde del abismo. Cuando lo escuché llorar, supe que, por él, seguiría viva. Ser madre me transformó. A pesar de la escasez, cada centavo lo guardaba para él. Dormíamos juntos en una cama estrecha, y cada noche le cantaba las canciones que mi madre me enseñó antes del olvido. Construí un portón con cajas y sogas para que no se acercara a la estufa. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi espíritu se mantenía firme. Quería que Miguel tuviera lo que yo nunca tuve: una infancia sin miedo, con amor
y esperanza. Cuando cumplió 2 años, doña Eulalia me animó a volver a estudiar. Por las noches, asistía a clases en una escuelita del barrio. En 1900, la escuela conocí a Pedro, el nieto de doña Eulalia. Era alto, de cabello rebelde y ojos curiosos. Estudiaba ingeniería y me ayudaba con las matemáticas, que siempre se me enredaban como hilos. Nunca me miró con lástima. Me hablaba con respeto, con un tipo de ternura que dolía, porque no sabía si merecía. A veces se quedaba después de clase y me contaba cosas de su universidad. Empezó a escribirme cartas, primero sobre tareas, luego sobre libros, luego sobre mí. Yo las leía en secreto, con el corazón palpitando como el de una niña. Una tarde lo vi jugar con Miguel en el patio. El niño reía como nunca, y Pedro lo alzaba al cielo como si fuera suyo. En ese momento, sentí una punzada en el pecho. ¿Podría el destino darme una segunda chance? No sabía si merecía una historia feliz. Aún llevaba el peso de mi pasado, como una cadena invisible. Pero Pedro no preguntaba sobre mi vergüenza, solo me ofrecía su compañía. Aún así, no me atrevía a soñar. No todavía, porque sabía que la vida, como el clima en Arazatuba, podía cambiar en cualquier instante. Lo que no sabía es que aquella paz que comenzaba a saborear, ese pequeño refugio de calma, era solo la antesala de una nueva tormenta. Un día, una carta llegó desde México, sin remitente, solo mi nombre, escrito con una letra que me estremeció. La abrí con manos trémulas y a medida que leía, el pasado que creí enterrado volvió a golpear mi puerta. El contenido de esa carta cambiaría todo otra vez, arrancándome de la estabilidad y lanzándome a un misterio más profundo que cualquier dolor vivido hasta entonces. Era de color amarillo y estaba doblado en una esquina, como si hubiera viajado escondido entre muchas manos. No traicioné al remitente, solo mi nombre completo, Cecilia Martínez López, y la dirección exacta de la casa de doña Eulalia, escrita con esa letra que no se ha olvidado durante décadas. Las letras eran firmes, torcidas hacia la derecha, y aunque tenía miedo de mis manos, fue el momento en que llegaron. Mi padre, aquel hombre que me echó de su casa, que me gritaba que estaba muerta, ahora me escribía. ¿Por qué? ¿Después de tantos años? ¿Para un nuevo heredero o para pedirme algo? Estoy sentado en la calle en el pasillo, con Miguel jugando y el cielo cubierto anunciando lluvia. Arrancarlo con cuidado, como si tuvieras miedo de que el papel se deshaga entre tus dedos. El olor era viejo, la pintura seca y los secretos guardados. Dentro había 2 hojas dobladas y una pequeña fotografía en blanco y negro. En la imagen, un niño con ojos grandes sostenía un trozo de trapo. No lo reconocí. No era Miguel. El texto estaba vacío, sin saludos ni disculpas. Cecilia, si estás leyendo esto, es por eso que no caigo peor. Las palabras cayeron como piedras. Mi padre decidió que la familia había cambiado mucho desde que me fui. Mamá murió de neumonía cuando yo tenía 20 años, pero no me lo dijo. Mis hermanos se dispersaron, uno en la Ciudad de México, el otro en Veracruz. El abuelo también estaba muerto y la tienda estaba cerrada, pero eso no era lo que intentabas decirme. Se trataba del bebé de la foto. Si se llamaba Andrés, según la carta, era mi sobrino. Su madre, mi cuñada, había desaparecido misteriosamente hacía 3 meses. Nadie sabía si estaba mojada, si se la llevaron o si estaba muerta. El niño cayó al suelo y mi padre pidió mi ayuda. ¿Ayuda? ¿Después de tratarme como si fuera mala? ¿Después de gritar que era vergonzoso? Mi pecho ardía. Quise romper la carta, pero algo me detuvo. No era para él, era para el niño. Ese niño que no tuvo la culpa de nada, al igual que Miguel. Para
y fue igual. Me encontré mirando la foto de un ratón grande. Tenía una expresión melancólica, como si entendiera demasiado del mundo. Me vi reflejada en sus ojos. Imagínate que de alguna manera hablaste conmigo. Y entonces, en medio del disgusto y la confusión, germinó una idea. ¿Volverá? Esa noche casi no dormí. Pedro vino a estudiar conmigo, pero noté que algo me preocupaba. Me preguntaron si estaba bien y supongo que no estaba mintiendo. Le mostré la carta, la foto. No digo nada por un momento. Luego, como siempre, me escuchó sin juzgar. Me digo que confiaste en mí, que cualquiera que pudo criar a Miguel con tanto amor sabía qué hacer. Esta confianza me conmovió más que cualquier palabra hermosa. Pedro era diferente. No quería salvarme, solo acompañarme. Y eso, para alguien como tú, valía más que cualquier cosa. Doña Eulalia también leyó la carta. Entrecerró los ojos al ver la firma de mi sacerdote. Ese hombre fue cruel contigo, hija, me digo, pero a veces los fantasmas solo se pueden vencer mirándolos de frente. Me abrazó fuertemente, como una madre. Me ayudó a planificar lo que quizás sería un viaje peligroso. No sabía qué me esperaba en Michoacán. No sabía si era una trampa, si me abrieron la puerta, si me atraparon enfrente de mi cara. Pero dentro de mí, algo ardía. Quizás era necesario cerrar círculos. Quizás algo más profundo que aún no puedo nombrar. Salimos unos días después. Pedro insistió en acompañarme, pero me negó. Tuve que hacerlo solo. Miguel se enamoró de doña Eulalia, quien le prometió cuidarlo como a un hijo. Tomé un autobús a primera hora de la mañana, el mismo camino que me llevó hace unos años. El paisaje había cambiado un poco. Campos secos, pueblos dormidos, estaciones oxidadas. Pero yo ya no era lo mismo. Cuando llegamos allí, el aire parece un recuerdo. El mercado, la iglesia, la fuente donde me senté con Lucinda. Todo parecía sudor descolorido. Y entonces lo vi. Mi sacerdote estaba en la puerta de la vieja tienda, más encorvado, más esbelto, pero con la misma mirada de hierro. No dije mi nombre, solo me miré a mí mismo, como si nunca hubiera sabido que era real. Yo tampoco hablo. El silencio pesa más que cualquier palabra. Entonces, sin previo aviso, irrumpió una voz infantil. ¿Eres la tía Cecilia? Me giré y allí estaba. Andrés, más grande que en la foto, pero con los mismos ojos tristes. Me miró con una mezcla de esperanza y miedo. Yo me agaché, miré a los ojos y dije, sí, soy yo. Y no te voy a dejar solo. Pero lo que no sabía, era que el misterio de la desaparición de su madre apenas comenzaba. Y que me encontraría sin querer, en medio de algo mucho más oscuro y peligroso de lo que imaginaba. La casa donde crecí seguía en pie, pero ya no era la misma. Las paredes estaban manchadas por la humedad, el techo parecía ceder en las esquinas y el polvo cubría los retratos antiguos como si el tiempo los hubiera querido enterrar. Andrés me tomó de la mano con timidez. Su piel era cálida, pero sus dedos temblaban. Lo conduje al interior, guiada más por la memoria que por la vista. Mi padre no nos siguió de inmediato. Se quedó en el umbral, como si tuviera miedo de entrar al pasado que él mismo construyó y destruyó. En la sala encontré el viejo reloj de péndulo, todavía funcionando. Marcaba las 4 de la tarde, pero el ambiente parecía detenido en algún punto entre el ayer y el nunca más. Andrés me señaló una puerta cerrada. «Ahí dormía mamá», murmuró. Me acerqué despacio. La manija estaba fría. La abrí. El cuarto era sencillo. Una cama sin hacer, un armario abierto y sobre la mesa de noche, un cuaderno. Lo tomé.
Tenía la portada desgastada y al abrirlo, vi páginas llenas de dibujos y frases sueltas. Eran palabras de miedo, pensamientos apurados, como gritos atrapados en tinta. Me siguen. Hoy otra vez oí los pasos. No confío en él. Si desaparezco no fue por voluntad. Tragué saliva. ¿Quién la seguía? ¿A quién temía? Miré a Andrés, que ahora jugaba con una figurita rota en el suelo. No quise alarmarlo. Guardé el cuaderno en mi bolso sin decir nada. Salí al patio. Mi padre estaba sentado en una silla vieja, mirando el horizonte. No fumaba, no hablaba, no lloraba. Solo existía. Me senté frente a él y tras un largo silencio le pregunté: ¿qué pasó con ella? Bajó la cabeza. Un día salió a comprar pan y no volvió. Eso fue todo. Esa fue su respuesta. Como si fuera normal que una mujer desapareciera en pleno día sin dejar rastro. Pero yo conocía esa mirada. Era la misma que vi cuando me echaron de casa. No decía toda la verdad. Lo supe en el acto. Esa noche Andrés durmió conmigo en mi antiguo cuarto. Todo estaba igual. El crucifijo sobre la cabecera, las cortinas floreadas, el espejo rajado. No pegué un ojo. Repasé las páginas del cuaderno una y otra vez. En una de ellas, casi imperceptible, había una dirección escrita con lápiz: Callejón del Tule, número 14. No recordaba ese lugar, pero algo en mi estómago se encogió. Era como si el papel mismo me empujara a ir. A la mañana siguiente, esperé que mi padre saliera a misa y dejé a Andrés con la vecina de enfrente. Una mujer amable que lo cuidaba a veces. Tomé un taxi hasta la dirección del cuaderno. El callejón del Tule era una vía estrecha, con casas antiguas de ladrillo y olor a leña quemada. El número 14 estaba al fondo, casi oculto tras un portón de madera y una bugambilia desbordada. Toqué la puerta con fuerza, el corazón latiendo como un tambor. Nadie respondió. Pero justo cuando me alejaba, una mujer abrió apenas un resquicio. Me miró con desconfianza. ¿Busca a Mariana?, preguntó. Mi cuerpo se heló. Mariana era el nombre de mi cuñada. Sí, respondí con un hilo de voz. La mujer abrió un poco más. Ella venía aquí. A veces. Tenía miedo. Decía que alguien la vigilaba. La mujer se llamaba Tomasa. Era curandera, partera y, según algunos, bruja. Pero hablaba con la calma de quien ha visto demasiado. Me hizo pasar. Dentro de la casa, el ambiente era denso, con olor a incienso y hierbas secas colgadas del techo. En una mesita, vi una vela, consumida y una fotografía rota. Era Mariana, más joven, con una herida leve en la ceja. ¿Quién le hizo eso?, pregunté. Tomasa suspiró. Ella no quería decir, pero creo que era alguien de su casa. Sentí un escalofrío. ¿Mi hermano?, pregunté casi sin querer. La mujer no respondió. Solo me miró, como si ya supiera más de lo que podía decir. Antes de irme me dio una bolsa con hojas secas. «Para proteger al niño», dijo. No supe si era superstición o sabiduría ancestral, pero la guardé. Al salir, sentí que algo se movía detrás de mí. Me giré, pero no vi nada. El silencio del callejón era absoluto, como si algo se escondiera entre las sombras. Regresas a casa con más preguntas que responder. Andrés me abrazó hasta el gusano y en ese momento decidí. No lo soltaría. No pude salvar a Mariana, pero ella estaba allí. Sin embargo, tarde por la noche, cuando fui a guardar el cuaderno, en el armario descubrí que faltaban páginas. Alguien había entrado en un barrio mientras yo no estaba allí. Alguien que no quería que yo supiera demasiado. Y ahí fue cuando entendí. Mi vida estaba, una vez más, en el centro de algo peligroso.
Pero esta vez no iría. Esta vez. Ve hasta el final. Aquella noche me costó respirar. Sentía que la casa, mi casa de infancia, ahora me observaba. Como si las paredes supieran algo que yo no. Faltaban páginas del cuaderno. No era paranoia. Había contado cada hoja, cada palabra garabateada por Mariana. Y ahora, las más reveladoras habían desaparecido. ¿Quién las tomó? ¿Mi padre? ¿Mi hermano si es que aún vivía aquí? ¿O alguien más? Alguien que también temía lo que Mariana pudiera haber dejado escrito. Esperé a que todos durmieran. Salí del cuarto sin hacer ruido, cargando una linterna envuelta en un pañuelo para no llamar la atención. Sabía a dónde ir. El cuarto de mi hermano Roberto seguía cerrado con llave, como siempre lo había estado desde mi expulsión, pero recordaba que la puerta tenía un truco. Si levantabas el picaporte mientras empujabas suavemente hacia adentro, se soltaba. Me tomó 3 intentos, pero la vieja cerradura cedió. El olor me golpeó de inmediato. No era suciedad, era encierro, como si algo hubiera estado guardado allí por demasiado tiempo. La habitación estaba cubierta de polvo, pero no vacía. Había cajas apiladas, ropa vieja, botellas escondidas y, en una esquina, una alfombra enrollada. Me acerqué. El suelo de madera crujió. Algo me dijo que revisara debajo. Moví la alfombra y descubrí un panel suelto en las tablas. Lo levanté. Dentro, encontré una caja metálica oxidada. Mi pulso se aceleró. La abrí, esperando cartas o documentos. Pero no. Había fotos. Decenas de ellas. Todas de Mariana. Algunas normales, otras inquietantes. Tomadas de lejos. En la calle. En el patio. Incluso una mientras dormía. Tragué saliva. Aquello era acoso. Obsesión. Mi hermano no solo vivía con ella, la espiaba. Y más. En el fondo de la caja había un colgante roto, el mismo que Mariana usaba siempre, y un mechón de cabello amarrado con hilo rojo. Mi estómago se revolvió. ¿Qué clase de mente enferma guarda algo así? Tomé todo y lo envolví en una manta. Cerré la caja de nuevo y la escondí bajo mi cama. Tenía que pensar. Tenía que proteger a Andrés. Pero sobre todo, tenía que saber dónde estaba mi hermano ahora. A la mañana siguiente enfrenté a mi padre. Le mostré una de las fotos, la menos perturbadora. ¿Dónde está Roberto?, pregunté con la voz firme. Él bajó la mirada. No por vergüenza, sino por cobardía. Se fue. Hace un mes. Después de que Mariana desapareció. Lo dijo como si no fuera nada. Como si perder a su nuera y ver al hijo huir fueran sucesos cotidianos. ¿Y por qué se fue?, insistí. ¿Por qué? Me miró a los ojos por primera vez desde que volví. Porque ella lo iba a denunciar. Mi piel se heló. ¿Por qué?, repetí. Y entonces lo supe. Él sabía todo. Siempre lo supo. Me encerré en el cuarto. Andrés dibujaba con crayones, ajeno a todo. No podía seguir esperando. Tenía que denunciar, pero no tenía pruebas suficientes. Lo que tenía era inquietante, pero no explicaba la desaparición. Y entonces recordé algo. Mariana mencionaba, en una página del cuaderno, un sitio al que acudía cuando tenía miedo. Una cabaña vieja, en el cerro de San Joaquín. Esa noche, mientras Andrés dormía, empaqué lo esencial, escondí la caja metálica entre mis cosas y escribí una nota para la vecina. Salí al amanecer, sin avisar a nadie. El camino al cerro era empinado y cubierto de neblina. La vegetación parecía cerrarse sobre mí a medida que avanzaba. Después de 2 horas de caminata, la encontré. Una cabaña pequeña, cubierta de musgo, con una ventana rota y un candado oxidado. Lo forcé con una piedra. El interior estaba húmedo, pero aún se veían rastros de uso reciente.
un catre con cobijas, una lámpara de gas y en una repisa, una lata de atún abierta. Alguien había estado ahí, no hacía mucho, pero lo que me hizo contener el aliento fue lo que hallé en la chimenea. Las páginas arrancadas del cuaderno. Las hojas estaban manchadas, algunas quemadas parcialmente, pero entre ellas, una frase se repetía. Él no es quien dice ser. ¿A quién se refería? ¿A Roberto? ¿A mi padre? ¿A otro hombre? Sentí una punzada en el pecho. Entonces escuché algo. Pasos afuera. Me acerqué a la ventana. Un hombre se aproximaba por el sendero. Alto, encapuchado. No podía ver su rostro. Me escondí detrás de la puerta con el corazón en la garganta. Él entró, se detuvo, miró alrededor. Luego murmuró algo que me congeló la sangre. Cecilia, sé que estás aquí. Contuve la respiración. No podía moverme. El hombre dentro de la cabaña cerró la puerta con suavidad, como si ya supiera que yo lo observaba desde algún rincón. Cecilia, repitió, esta vez más bajo. No tienes por qué esconderte. Reconocí la voz, pero no quise aceptarlo. Era imposible. Avancé con sigilo hasta una esquina oscura y lo vi claramente por primera vez. No era mi padre. No era Pedro. Era Roberto. Mi hermano. Su rostro estaba pálido, envejecido, con barba desordenada y los ojos perdidos, como los de alguien que ya no pertenece a este mundo. ¿Qué haces aquí?, le pregunté con la voz tensa, sin salir de la sombra. Él giró la cabeza hacia mí, voz, sin parecer sorprendido. Mariana confiaba en ti, dijo. Pensé que tú entenderías. Su tono era calmo, casi tierno, como si habláramos de un recuerdo bonito, pero había algo roto en su mirada. No era el mismo muchacho que conocí cuando éramos niños. Había algo apagado en él. ¿Dónde está Mariana?, solté con rabia. Él bajó los ojos. Se fue porque tenía miedo. ¿Miedo? ¿De ti?, insistí. Su silencio fue una respuesta más elocuente que cualquier palabra. Roberto se sentó en el catre, cubriéndose el rostro con las manos. Ella decía que yo tenía voces en la cabeza, que escuchaba cosas, pero no era así. Era real, Cecilia. Alguien la seguía, no solo yo. Esa confesión me descolocó. ¿Estaba delirando? ¿O había más gente involucrada en todo esto? Yo no la lastimé, dijo, como si quisiera convencerse a sí mismo. Pero alguien sí, y tú estás en peligro ahora. Me quedé helada. No sabía si creerle. Saqué la caja metálica del bolso y la arrojé a sus pies. ¿Y esto? ¿Lo guardabas como recuerdo? Él la abrió. Miró las fotos sin expresión. Yo solo quería protegerla, murmuró. Pero alguien más, alguien de aquí, la quería callar. Esa frase me atravesó. ¿De aquí? ¿De nuestra familia? Roberto me miró por primera vez directamente. No lo sé, pero vi a papá hablando con un hombre en la tienda, días antes de que ella desapareciera. Un tipo que no era del pueblo. Nunca lo había visto. Mariana también lo notó. Por eso escribió todo. Por eso vino aquí. Todo encajaba, pero aún así faltaban piezas. Le pregunté por qué había huido. No me fui por miedo, Cecilia. Me fui porque alguien me seguía también. Dejé pistas para ti. Sabía que vendrías. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y si Roberto no era el monstruo que imaginé? ¿Y si había más oscuridad en esta historia de lo que pensaba? Pero antes de que pudiera seguir interrogándolo, un ruido afuera nos interrumpió. Ramas crujieron. Roberto se levantó de golpe. «Nos encontraron», susurró. Apagó la lámpara y me empujó hacia la parte trasera de la cabaña. «Sal por la ventana, ahora. No mires atrás».
Obedecí. Me deslicé por la abertura, arañándome los brazos con las astillas de la madera. Caí en la hierba húmeda. Desde dentro, escuché un forcejeo, luego pasos. Huí sin mirar. Corrí entre los árboles, sin aliento, sin rumbo, solo con el instinto, empujándome hacia adelante. Después de un tiempo, el bosque se abrió y vi las luces de un viejo caserío. Golpeé la puerta de una casa al azar. Supliqué ayuda. Una anciana me dejó pasar. Cuando me vio el rostro, palideció. ¿Tú eres la hija de Ernesto Martínez? Asentí sin fuerzas para hablar. Entonces, hay algo que necesitas saber. La mujer, doña Socorro, había sido vecina de mis padres durante años. Me hizo sentar, me sirvió café y, al mirarme bien, dijo: «Tu madre nunca murió por neumonía». El silencio cayó como un martillo. «Tu madre murió envenenada, y todos en el pueblo lo sospechamos, pero nadie dijo nada. Porque tu padre tenía enemigos, pero también poder». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «¿Quién la envenenó?», pregunté. Nunca se supo, pero Mariana venía a verme. Quería saber lo mismo. Y cuando se acercó demasiado, desapareció. Mi cabeza daba vueltas. ¿Sería posible que mi padre estuviera involucrado en la muerte de mamá y en la desaparición de Mariana? ¿Y quién era el hombre misterioso del que Roberto hablaba? Algo enorme se escondía detrás de los muros de esa casa vieja. Y ahora, no solo mi vida corría peligro, sino también la de Andrés. Debía volver, debía protegerlo. Y más que eso, debía descubrir toda la verdad. Porque ya no se trataba solo del pasado, era el presente. Y si no actuaba, pronto sería nuestro final. Volví al pueblo esa misma noche. Caminé bajo la lluvia, con los pies cubiertos de lodo y el corazón palpitando como un tambor maldito. La revelación de doña Socorro retumbaba en mi mente. Mi madre no había muerto de enfermedad, sino envenenada, y Mariana, al intentar descubrir la verdad, desapareció. Todo comenzaba a conectarse, como piezas de un rompecabezas que durante años había permanecido esparcido en la oscuridad. Al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. Andrés no estaba. Corrí por toda la casa llamándolo por su nombre, la garganta seca de tanto gritar. Las paredes me devolvían el eco. Mi padre no estaba. Nadie. En la mesa, encontré una nota escrita con una caligrafía temblorosa. «Si quieres al niño, ven sola al pozo viejo». Sentí como todo el peso del mundo caía sobre mis hombros. El pozo. Ese lugar maldito en Midwestern, las afueras del pueblo, donde decían que años atrás una joven se había ahogado, aunque siempre se sospechó que la habían arrojado viva. No lo pensé 2 veces. Tomé una linterna, un cuchillo de cocina y salí. El pozo estaba rodeado por maleza y silencio. La luna apenas se filtraba entre las nubes. Caminé despacio, los nervios a flor de piel. Y entonces lo vi. Andrés estaba sentado en el borde, con los ojos vendados. A su lado, una figura encapuchada sostenía una cuerda que lo mantenía en equilibrio. «¡Déjalo!», grité. La figura se giró. Era mi padre. No con su ropa de siempre, sino vestido con una chaqueta oscura, el rostro desfigurado por una ira que jamás le había visto. «Tú arruinaste todo», dijo. «Tú y esa mujer, Mariana». Mis piernas flaquearon. «¿Qué estás diciendo?», pregunté sin entender. Él se acercó al niño, aferrando la cuerda con más fuerza. «Tu madre también se metió donde no debía. Descubrió lo que pasaba en la tienda, con la mercancía, con los hombres que venían de noche, y quiso hablar. Como Mariana, sus ojos brillaban con locura. No podía permitirlo.
No podían destruir lo que me costó tanto construir. El mundo se me cayó encima. ¿Qué clase de hombre era mi padre? ¿Qué secretos había estado escondiendo durante décadas? Intenté razonar con él. Papá, escúchame. Esto puede terminar aquí. Podemos irnos. Andrés no tiene nada que ver. Pero ya no escuchaba. Tú también lo sabías. Tú sabías que Mariana planeaba entregarnos. Tenía cartas, evidencias. Y ahora tú las tienes, ¿verdad? Su voz se quebró. Roberto no supo detenerla. Ni tú sabrás detenerme. Y entonces soltó la cuerda. Corrí como una loca, gritando, y alcancé a sujetarla justo antes de que Andrés cayera. El peso me arrastraba. Mis brazos ardían, pero lo mantuve suspendido sobre el vacío. Luché con todas mis fuerzas mientras mi padre se abalanzaba sobre mí. Forcejeamos. El cuchillo cayó al suelo. Logré golpearlo con la linterna, y por un instante perdió el equilibrio. Retrocedió y cayó dentro del pozo. Un silencio profundo lo siguió, como si la tierra misma hubiera decidido sepultar el horror. Saqué a Andrés, temblando, sin aliento. Nos abrazamos en la oscuridad, cubiertos de barro y lágrimas. No lloré por mi padre. Lloré por mi madre, por Mariana, por mí misma y por todas las verdades enterradas con él. Al amanecer, llevé a Andrés a la estación de policía del pueblo. Conté todo. Mostré las fotos, el cuaderno, las notas. Hablaron con Roberto, que aún estaba escondido en el cerro, y él confesó lo que sabía. El caso se volvió un escándalo local. Descubrieron pasadizos bajo la tienda, restos de mercancía ilegal, registros falsificados y hasta cartas que Mariana había escondido dentro de una imagen religiosa. La verdad salió a la luz. Pero ninguna justicia del mundo devolvería o que foi perdido. Decidí no volver a esa casa. Me quedé en un pequeño pueblo al norte, donde nadie conocía mi historia. Inscribí a Andrés en la escuela y Miguel, que ya era un joven, vino a vivir con nosotros. Le conté todo. Lloró conmigo. Pedro me buscó, me escribió cartas, pero no le respondí. No porque no lo quisiera, sino porque algunas heridas no se cierran con amor. Necesitaba tiempo, y él, con su ternura incondicional, me lo dio. A veces me visita, a veces se queda, a veces solo se sienta a mi lado. Y eso basta. Hoy, después de tantos años, escribo esto para que nadie olvide, para que otras mujeres que fueron calladas por miedo entiendan que la verdad, aunque duele, también libera, que el silencio protege a los culpables y que los hijos, incluso los rechazados, merecen saber quiénes fueron realmente sus padres. Yo me llamo Cecilia Martínez López y esta es la historia de cómo el pasado me persiguió, hasta que decidí enfrentarlo y enterrarlo donde debía estar.